No cabe ninguna duda que el Reliability Centered Maintenance es un proceso, es una estrategia de mantenimiento muy interesante que tiene como finalidad identificar los modos de fallo de una instalación y adoptar medidas preventivas de acuerdo con los modos de fallo y con la importancia, con las consecuencias y la probabilidad que tiene que se presenten esos modos de fallo. ¿Cuál ha sido el problema tradicional de esta visión de elaboración de un plan de mantenimiento? Pues que no cabe ninguna duda que se trata de una estrategia compleja, se trata de un estudio muy profundo que llevaba hasta ahora muchos meses y que consumía muchos recursos en la instalación, hasta el punto de que las instalaciones se planteaban que si era interesante llevar a cabo este estudio tan profundo de evaluación de modos de fallo para determinar las medidas preventivas que tenían que tomar en la instalación y determinar así el plan de mantenimiento. En Renovetec nos planteamos que sin duda ninguna la determinación de los modos de fallo era una cuestión importantísima y había que simplificar, había que hacer que el proceso de RCM fuera asequible, fuera abordable por las instalaciones, pero sin cometer ninguno de los errores de simplificación que se han cometido en el pasado en metodologías que no podían llamarse RCM porque no cumplían con el estándar SAE-J 1011. Vamos a ver cómo es el desarrollo RCM3, la metodología desarrollada por Renovetec y específicamente cómo desarrollar la metodología RCM3 con la ayuda del software RCM3 Helper desarrollado por Renovetec. Veamos en primer lugar qué es la metodología RCM3 y cómo enlaza con la visión tradicional de RCM. Cuando Nolan y Heap, los desarrolladores de la metodología RCM3 en los años 70 y tantos, pues deciden abordar cómo puede hacerse el mantenimiento en el mundo aeronáutico bajo otros paradigmas, pues se dan cuenta que el mantenimiento sistemático, el mantenimiento que se lleva a cabo por horas de operación o por horas de uso o por periodos de tiempo naturales, pues quizá no es el que mejor se adapta a una instalación. La razón pues está muy analizada podéis ver muchos documentos, específicamente os recomendamos la guía que ha desarrollado el Instituto Renovetec de Ingeniería de Mantenimiento para la implantación de metodologías RCM, en que en su primer capítulo abordamos una concepción histórica de qué es lo que sucedió en los inicios y qué llevó a Nolan y a Heap a desarrollar esta metodología. Básicamente se dieron cuenta de un problema, y es que cuando intervenimos en un equipo que no lo necesita, estamos reiniciando el periodo infantil y es posible que introduzcamos en el equipo fallos que antes no tenía. Eso no quiere decir que no tengamos que revisar a los equipos, no quiere decir que no tengamos que desmontar los equipos. Lo que dice Nolan y Heap es que desmontemos los equipos, revisemos cuando merezca la pena hacerlo, pero no porque simplemente hayan llegado unas horas de funcionamiento o hayan llegado unos periodos de tiempo naturales. ¿Qué dicen Nolan y Heap en su informe Reliability Centered Maintenance? Pues lo que dicen es que tendremos que analizar cuáles son los diferentes fallos que pueden aparecer en la instalación, la causa de esos fallos, tendremos que analizar cómo detectar que se están produciendo esos fallos y tendremos que determinar una serie de medidas para que estos fallos no se manifiesten o al menos no tengan consecuencias. Nolan y Heap plantean entonces que es necesario que estudiemos las funciones de los equipos, es necesario que analicemos qué posibles fallos pueden darnos, entendiendo como un fallo la negación de la función, es decir, que si decimos que un equipo debe hacer algo,
pues cuál es el fallo, que no lo haga. Analicemos las causas de ese fallo, es decir, por qué puede no cumplir esa función. Una vez que analizamos esto, tendremos que determinar cuál es la importancia que tienen cada uno de estos fallos para evitar la importancia y la gravedad que tienen cada uno de estos fallos y las consecuencias para hacer medidas que sean proporcionales a las consecuencias y a la gravedad que tienen estos fallos. Este sistema pues, se aplicó muy bien en el mundo aeronáutico, dio los resultados que todos conocemos, unos resultados increíbles, y entonces se pasó a otros campos que no eran estrictamente el aeronáutico. En muchos casos se exigió a los proveedores de determinados equipos que implementaran la metodología RCM, la metodología desarrollada por Nolan y Heap y reflejada en su informe, y se encontraron varias dificultades. La primera era que había muchos temas susceptibles de interpretación, es decir, que había que se podía cumplir lo que decían Nolan y Heap, pero claro, a veces no era tan sencillo pensar, por ejemplo, cómo interpretar qué es la causa de un fallo, o que cuando tú determinabas la causa de un fallo podía haber una causa de esa causa del fallo, determinar la profundidad del análisis, determinar qué era concretamente una función, porque aunque el concepto a nivel teórico pueda parecer sencillo, una vez que te pones a desarrollarlo te surgen dudas. ¿Cómo voy a interpretar esto? ¿Qué hicieron algunos desarrolladores de procesos RCM? Simplificaron, porque se dieron cuenta que, claro, si tú tienes, por ejemplo, un equipo, de ese equipo tiene 10 funciones, cada una de esas 10 funciones tiene 10 modos de fallo, y cada uno de esos 10 modos de fallo pues tiene 10 medidas preventivas para cada uno de ellos, nos encontramos que tenemos por un equipo pues 1000 medidas preventivas. Entonces, si tengo que analizar, no sé, 500 equipos, pues que me encuentro 500.000 medidas, es decir, una cantidad de datos absolutamente desproporcionada. Entonces empezaron a aparecer metodologías que simplificaban los procesos, y los simplificaban hasta tal punto que se desnaturalizaban. Entonces ya no quedó claro cuándo un proceso podía llamarse RCM, cómo había que interpretarlo, etc. Llegó entonces la SAE y lo que definió fue no exactamente cómo había que llevar a cabo el proceso RCM, sino cuáles eran las condiciones mínimas que deberían cumplirse para que un proceso RCM pudiera llamarse RCM. ¿Y a qué denominamos un proceso RCM? Pues a una metodología que toma las bases de la metodología desarrollada por Nolan y Heap, interpreta hace una interpretación razonable de esos parámetros que quedan abiertos en la metodología de Nolan y Heap, cuál es la profundidad con la que debemos identificar los modos de fallo, si tenemos que identificar el modo de fallo de cada tornillo, tenemos que verlo desde la globalidad, exactamente hasta qué nivel de profundidad debemos llegar, qué es un modo de fallo, qué es un fallo, qué es una función. Pues todas estas cosas que pudieron quedar abiertas y que en el mundo, además de la aviación, se interpretaron de una manera concreta, pues en determinados procesos han tomado su propia interpretación, y lo que hizo SAE-J 1011 fue decir, vale, tú puedes desarrollar una metodología para que esa metodología pueda llamarse RCM y todos podamos entender que se trata de esta metodología RCM desarrollada por Nolan y Heap, pues debe cumplir estos mínimos. Esos mínimos los reflejó en la norma SAE-J 1011 e incluso como la norma SAE-J 1011 es escueta y también muy abierta a interpretaciones, pues promulgó poco tiempo después la SAE-J 1012, que lo que hace es detallar, interpretar un poco mejor lo que ya queda reflejado en la norma SAE-J 1011. Pero la norma SAE-J 1011 o la norma SAE-J 1012 todavía tienen muchos grados de libertad, y hay muchas cosas que nosotros podemos decidir hacer de una forma u otra, pero siempre compatibles con SAE-J 1012. Vale, pues cada una de esas formas que tenemos de interpretar es en realidad una metodología RCM compatible con SAE-J 1012.
Hay diversas metodologías, incluso cada desarrollador hace su interpretación como quiere. Pues estará muy bien siempre que cumpla la norma SAE-J 1011 o la guía de interpretación SAE-J 1012. Renovetec hizo una interpretación, es decir, tomó estrictamente la norma SAE-J 1012, aplicó, hizo sus propias interpretaciones, hizo desarrollos e hizo formas de trabajo que eran perfectamente compatibles y desarrolló una metodología que comercialmente se denomina RCM3 y que es una marca registrada por Renovetec. La metodología RCM3, ¿qué es? Es, sin duda alguna, representa una ventaja cuando queremos implementar la metodología RCM en instalaciones industriales. Ocurre que, a diferencia de lo que nos pasa con la metodología de RCM y con la implantación de RCM en el mundo aeronáutico, partimos de conceptos muy distintos. ¿Qué pasa con el mundo aeronáutico? Se fabrican muchos aviones iguales de exactamente el mismo modelo y cada uno de estos aviones tiene un coste muy elevado. Es decir, en conjunto se factura mucho dinero por un modelo. Podemos dedicar un equipo de 100 personas a analizar los fallos potenciales que puede tener cada pequeño elemento que compone el avión. Podemos tener un equipo de 200 personas trabajando durante un año o durante 2 años sobre los planos de este equipo para averiguar cuáles son los fallos potenciales que tiene sobre plano este modelo. Ahora nos vamos al mundo industrial y nos encontramos una diferencia enorme. Ya no tenemos 1000 elementos, 1000 aviones, 1000 equipos que son exactamente iguales. Tenemos una planta industrial que es esa la que tenemos que analizar. Tiene también muchísimos elementos, muchos más incluso que un avión. Es fácil que nos encontremos instalaciones industriales que tienen 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 elementos que tenemos que analizar, pero ahora ya no tenemos un equipo de 200 personas durante 2 años investigando esa instalación. ¿Que podría hacer falta? Pues sí, pero nosotros no tenemos esos recursos tan poderosos como tiene la industria aeronáutica. ¿Qué debemos hacer entonces? Pues lo que no debemos hacer en ningún caso es simplificar, porque si tratamos de simplificar y buscar atajos, caminos que nos lleven a simplificar el trabajo, perderemos rigor y perderemos validez para el análisis, porque en la mayoría de los casos esos atajos no son compatibles con la norma SAE-J 1011. ¿Cuál es la aportación que hace Renovetec al mundo RCM? Pues busco una forma de que la carga de trabajo sea muchísimo menor, sin buscar ninguna simplificación, es decir, analizando funciones, fallos, modos de fallo, evaluando la criticidad de cada uno de esos modos de fallo y finalmente obteniendo medidas preventivas acordes con esos análisis que se han realizado previamente y respondiendo a las 7 cuestiones básicas de RCM, pero dotando al sistema RCM de una herramienta muy poderosa para hacer este análisis sencillo. Hemos visto en este vídeo pues cuál es la idea general que persigue RCM. Vamos a ver en el siguiente vídeo cómo es el software RCM3 Helper y cómo nos ayuda en el proceso de análisis de cada uno de los ítems que componen una instalación.